Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con regla de ganancias de Mason. La regla de ganancias de Mason es un método para encontrar la función de transferencia a partir de un diagrama de flujo. Aquí podemos ver en qué consiste. Para encontrar la función de transferencia necesitamos primero encontrar las ganancias de trayectoria, la determinante y los cofactores asociados. Una trayectoria es cualquier recorrido unidireccional que va desde la entrada hasta la salida y que al recorrerla no es posible pasar por un mismo nodo más de una vez. Esto es para evitar los recorridos cerrados que se definirán luego como ciclos. El número y el orden asignados a cada trayectoria son arbitrarios. La ganancia de trayectoria, que se denomina con la letra P, es el producto de las funciones de transferencia individuales que forman cada trayectoria. Un ciclo es todo recorrido unidireccional cerrado que empieza y termina en el mismo nodo, de manera tal que al recorrerse no es posible pasar por un mismo nodo más de una vez. El número dado de cada ciclo es arbitrario. La ganancia de ciclo, denominada con la letra L, es el producto de las funciones de transferencia individuales que componen cada ciclo. Determinante delta. Para evaluar el determinante del diagrama de flujo de señal respectivo, es necesario el siguiente concepto. Dos ciclos se tocan entre sí cuando estos tienen en común un mismo nodo. En caso contrario, se dice que los ciclos no se tocan entre sí. De acuerdo con lo anterior, el determinante de un diagrama de flujo de señal se define como delta va a ser igual a 1 menos la suma de las ganancias de todos los ciclos más la suma de los productos de las ganancias de todas las combinaciones de dos ciclos que no se toquen entre sí, menos la suma de los productos de las ganancias de todas las combinaciones de tres ciclos que no se toquen entre sí, y así sucesivamente, siempre alternando el signo más con menos. Cofactor delta sub i. Se considera que un ciclo y una trayectoria se tocan entre sí cuando ambos tienen en común un mismo nodo. Este concepto se utiliza para definir el cofactor asociado a cada trayectoria. Habrá tantos cofactores como trayectorias. El cofactor de una trayectoria es el determinante del diagrama de flujo de señal formado por la supresión de todos los ciclos que no toquen a la trayectoria bajo consideración. Por lo anterior, el cofactor i asociado a la trayectoria i es delta sub i igual a 1 menos la suma de las ganancias de todos los ciclos que no tocan la trayectoria considerada más la suma de los productos de las ganancias de todas las combinaciones de dos ciclos que no toquen la trayectoria considerada y que no se toquen entre sí, menos la suma de los productos de las ganancias de todas las combinaciones de tres ciclos que no toquen a la trayectoria considerada y que no se toquen entre sí, más así sucesivamente alternando signo más con menos. Ejemplo 1. Para el siguiente conjunto de ecuaciones transformadas, obtenga su respectivo diagrama de flujo de señal y posteriormente su función de transferencia de lazo cerrado TDS utilizando el método de Mason. Y vemos que hay cuatro ecuaciones, donde R1 de S es una entrada inicial, X1, X2 y X3 son salidas y o entradas intermedias, y Y1 es la salida final. Tenemos las cuatro ecuaciones. Lo primero que hacemos es identificar las variables. Estas serán, en el caso específico, R1, X1, X2, X3 y Y1. Luego procederemos a dibujar el diagrama de flujo de señal a partir de las ecuaciones. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos un nodo correspondiente a la entrada R1 y así sucesivamente a las variables identificadas en orden. Un nodo correspondiente a la variable X1, un nodo correspondiente a la variable X2, un nodo correspondiente a la variable X3 y por último mi nodo de salida Y1.
y vamos evaluando cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, x1 será r1 menos 4x2 menos 5x3. Entonces ponemos una flecha de r1 que deberá tener el valor de 1, ya que es r1 menos 4x2, entonces ponemos una flecha de x2 hacia x1 con el valor de menos 4. Y sabemos que lo que sigue es menos 5x3, entonces podemos ponerlo aquí abajo. Una flecha que provenga desde x3 que será o tendrá el valor de menos 5. Entonces, aquí tenemos nuestra primera ecuación. x1 es igual a r1 menos 4x2 menos 5x3. Ahora vamos a la siguiente. x2 será igual a x1 por 1 sobre s más 2. Entonces tiramos una flecha desde x1 hasta x2 con el valor de 1 sobre s más 2. Luego vamos a la siguiente ecuación, que sería x3. ¿Quién será x3? x3 será 10x2, tiramos una flecha de acá con el valor de 10x2 menos 12y1. Tiramos una flecha de y1 con un valor de menos 12. De forma que armamos la ecuación. x3 va a ser igual a 10x2 menos 12y1. Y por último, terminamos de armar este nodo. Por último tendríamos que y1 va a ser x3 por 1 sobre s más 5. Sería el valor de esta flecha. Y esto es lo que conocemos como diagrama de flujo de señal. En algunos textos, para mejorar la estética del diagrama de flujo, se suele agregar una flecha unitaria, de forma que la salida quede separada de los ciclos. Una trayectoria es un camino desde la entrada hasta la salida sin pasar por el mismo nodo más de una vez. Acá podemos ver que el sistema solo tiene una trayectoria directa entre la entrada y la salida. La ganancia de trayectoria será el producto de todas las funciones de transferencia que componen esa trayectoria. En este caso, solo tenemos una y será 10 entre s más 2 por s más 5 en el denominador. Un ciclo es todo recorrido unidireccional cerrado que empieza y termina en el mismo nodo. Por ejemplo, acá podemos identificar 3 ciclos. L1, que podemos ver que es este recorrido cerrado que empieza y termina en un mismo nodo. Y su ganancia será la multiplicación de las ganancias parciales.
que sería menos 4 entre S más 2. Igual tendríamos un ciclo L2, ya que este empezaría desde este nodo y terminaría en ese mismo nodo. Y su ganancia será menos 50 sobre S más 2, al multiplicar las ganancias parciales. Y el último ciclo, que llamaremos L3, que es el que podemos ver en la figura, empieza y termina en el nodo donde está X3, su ganancia será menos 12 sobre S más 5. Ahora procederemos a obtener la determinante. Sin embargo, primero debemos notar cuáles ciclos se tocan y no se tocan entre sí. Podemos ver que L1 y L2 comparten nodos, por lo tanto se tocan entre sí. L2 con L3 igual, se tocan entre sí, pero L1 con L3 no se tocan entre sí. Entonces podemos decir que los únicos ciclos en el sistema que no se tocan entre sí son L1 y L3. Por lo tanto, la determinante quedará 1 menos la suma de todos los ciclos, que sería L1 más L2 más L3, más las combinaciones de dos ciclos que no se tocan entre sí. Y como solo hay dos ciclos que no se tocan entre sí, sería L1 por L3. Recordemos que L1 es menos 4 sobre S más 2. L2 es menos 50 sobre S más 2 y L3 es menos 12 sobre S más 5. Por lo tanto, la determinante, al sustituir estos valores, será S cuadrado más 73S más 352 en el numerador entre S más 2 por S más 5 en el denominador. Cofactores. El cofactor de una trayectoria es el determinante del diagrama de flujo de señal formado por la supresión de todos los ciclos que toquen la trayectoria. En este caso podemos notar que los tres ciclos tocan la trayectoria, ya que comparten nodos con la misma. Por lo tanto, el cofactor único será igual a 1. Función de transferencia. Ya habíamos definido que la función de transferencia para un sistema de diagrama de flujo de señal utilizando la regla de ganancias de Mason será en el numerador el producto de las trayectorias por los cofactores sumados y en el denominador la determinante. Sin embargo, en este caso solo tenemos una trayectoria, por lo tanto, la función de transferencia nos quedará la trayectoria multiplicada por su cofactor entre la determinante. Y recordemos que la trayectoria era 10 entre S más 2 por S más 5. El cofactor era igual a 1 y la determinante era S cuadrado más 73S más 352 en el numerador entre S más 2 por S más 5 en el denominador. Por lo tanto, si nosotros sustituimos en la función de transferencia esto, nos quedará, ya evaluando cada uno de esos valores, la siguiente expresión, que será nuestra función de transferencia final. Ejemplo 2. Reduzca el siguiente sistema utilizando regla de ganancias de Mason. Podemos notar que este sistema tiene dos entradas y una salida y está en bloques, por lo tanto debemos convertirlo primero a diagrama de flujo. Lo primero que haremos, como vemos en la figura, es definir las variables intermedias y las vamos poniendo en orden desde la entrada hasta la salida. X1, X2, X3 y X4, en este caso puntual. ¿Por qué las ponemos en estos puntos? Porque estas se deben poner después de un sumador o en una derivación, donde hay un nodo con derivación, para simplificar el sistema. Luego sacamos las ecuaciones correspondientes a cada variable. Por ejemplo, X1 notamos que será R1 menos 10X4. Igual lo hacemos con X2. X2 será X1 por 1 sobre S más 40. X3 será X2 por 1 sobre S más 1 menos R2, ya que sale del sumador. Y X4 será X3 multiplicado por 1 sobre S más 2. Y por último, hacemos lo mismo con Y. Y sería igual a X4 menos
12x2. Ahora que ya tenemos nuestras ecuaciones, podemos empezar a dibujar el diagrama de flujo. Y hacemos lo mismo que en el ejemplo 1. Ponemos nodo de entrada R1. Luego x1, las variables en orden. Igual hacemos con x2. Tenemos un nodo x2. Igual hacemos con x3. Le ponemos un nodo. Hacemos lo mismo con x4. Y lo mismo con y. Y vamos armando el diagrama de flujo. X1 sabemos que es R1, o sea, ponemos un camino desde R1 hasta X1 con una flecha con un valor de 1. Menos 10x4. Entonces viene otra flecha desde x4 con el valor de negativo 10. Hacemos lo mismo con x2. x2 será x1 por 1 sobre s más 40. Y vamos haciendo lo mismo con cada uno de los nodos. Digamos x3 será x2 por 1 sobre s más 1 este es S, no lo dibujé bien. 1 sobre S más 1 menos R2. Y aquí recordemos que este sistema tenía dos entradas. Entonces debemos agregar esa otra entrada que será R2. También recordemos que todas estas funciones son dependientes de la variable S. Sin embargo, yo no lo pongo para abreviar el sistema, pero sabemos que es R2 de S, y esto será menos 1. Luego vamos a x4, que será x3 por 1 sobre s más 2. Y por último, y, que será x4 aquí va un 1 menos 12x2. Entonces irá una flecha desde acá hasta acá.
Y así nos quedará el sistema. Aquí podemos agregar igual una flecha unitaria, como lo hicimos anteriormente, para que el sistema estéticamente quede mejor. Esto será 1 y esto será mi Y. El sistema quedará de esta manera. El sistema nos quedará como en la figura. Aplicaremos el teorema de superposición y lo primero que haremos será hacer 0 la entrada R2 y solo estudiar la función de transferencia que se forma entre la salida y la entrada R1. Trayectorias. Trazamos las trayectorias y notamos que acá, denotada con morado, habrá una. Igual denotaré la segunda trayectoria con color naranja, desde la entrada hasta la salida. Por lo tanto, la trayectoria P1, que será la que está denotada con morado, será la multiplicación de las ganancias que recorren esa trayectoria, que será 1 entre S más 40 por 1 entre S más 1 por 1 entre S más 2. Y la segunda trayectoria, que llamé P2, que está denotada con color naranja, será menos 12 sobre S más 40. Ahora identificamos los ciclos del diagrama de flujo y vemos que en realidad solo hay un ciclo, que es exactamente este que estoy recorriendo. Y la ganancia de este ciclo será menos 10 entre S más 40 por S más 1 por S más 2 en el denominador, ya que son las ganancias individuales que lo conforman. Pasamos a identificar la determinante. La determinante será 1 menos la suma de todos los ciclos, pero en este caso solo hay un ciclo. Por lo tanto, solo será 1 menos L1, donde recordemos que L1 es menos 10 entre S más 40 por S más 1 por S más 2. Al efectuar esto, nosotros obtenemos que la determinante será la siguiente expresión. Cofactores. En este caso deben haber dos cofactores, ya que hay dos trayectorias. Sin embargo, el ciclo toca ambas trayectorias, por lo tanto, el ciclo no influye en los cofactores. Y delta 1 será igual a 1 y delta 2 será igual a 1 también. Debido a que en este sistema solo hay dos trayectorias, también habrán dos cofactores y la función de transferencia nos quedará como en la figura, donde la trayectoria 1 es este valor, la trayectoria 2, la determinante 1 es igual a 1, igual que la determinante 2 es igual a 1, ya que todos los ciclos tocan las trayectorias. Y la determinante será como ya la habíamos calculado. Entonces nosotros tendremos que si reemplazamos estos valores en la función de transferencia T1, tendremos que T1 será 12S cuadrado más 36S más 23 entre S al cubo más 43S cuadrado más 122S más 90, todo negativo. Recordemos que el problema no termina acá, ya que lo único que estábamos encontrando es una de las dos funciones de transferencia, ya que hay dos entradas. Por lo tanto, debemos volver a aplicar el teorema de superposición, pero esta vez haremos 0 la entrada R1. Al eliminar la entrada R1, el diagrama nos quedará como en la figura. Ahora procederemos a determinar las trayectorias. Y vemos que hay una trayectoria directa desde R2 hasta Y, como podemos ver con la línea morada. Esta tendrá una ganancia de negativo 1 sobre S más 2. Pero también notamos que hay una segunda trayectoria, que la indicaré con una línea naranja.
Esta tendrá una ganancia de negativo 120 entre S más 2 por S más 40. También en esta figura solo habrá un ciclo que llamaremos igual L1, el cual tendrá una ganancia de menos 10 entre S más 40 por S más 1 por S más 2 en el denominador. Ahora procedemos a calcular la determinante. Esta se define como 1 menos la suma de todos los ciclos y así sucesivamente, pero en este caso solo hay un ciclo, por lo tanto solo será 1 menos L1, donde L1 es este ciclo. Si nosotros sustituimos L1, esto nos quedará de la siguiente manera, y esta será la determinante del sistema para la entrada R2. Los cofactores se determinan con los ciclos que no tocan la trayectoria, pero en esta solo hay un ciclo y toca ambas trayectorias. Por lo tanto, la determinante 1 será igual a 1 y la determinante 2 será igual a 1, equivalentes a las dos trayectorias. Procedemos a calcular la segunda función de transferencia del sistema y esta nos quedará P1 por delta 1 más P2 por delta 2 en el numerador entre delta, porque hay dos trayectorias, donde P1 es este valor, P2 es este valor, delta 1 o cofactor 1 es igual a 1, el cofactor 2 también es igual a 1 y la determinante es este valor. Si lo sustituimos para encontrar la función de transferencia, obtendremos que mi función de transferencia 2 será negativo S cuadrado más 161S más 160 en el numerador entre S al cubo más 43S al cuadrado más 122S más 90 en el denominador, y esta será nuestra segunda función de transferencia. Como ya obtuvimos las dos funciones de transferencia que andábamos buscando, podemos dar una solución. Sabemos que T1 de S es este valor y T2 de S es este valor. Por lo tanto, nosotros podemos representar el diagrama de flujo final como en la figura, con dos entradas y una salida, y T1 y T2 como flechas. Como referencia bibliográfica utilicé el libro de Ricardo Gaviño, Introducción a los sistemas de control, conceptos, aplicaciones y simulación con MATLAB.